Guiones y guionistas, capítulo 65. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del interactivo mundo de los guionistas y el productivo arte de los guiones. Como adelanté en el podcast anterior, hoy vamos a hablar de esa herramienta que se ha hecho imprescindible para los guionistas, como son los programas de escritura de guión. Una evolución de los típicos procesadores de textos que cada vez tienen más prestaciones y se hacen más útiles. De hecho, yo casi diría que son imprescindibles, ¿no? para escribir un guión hoy en día. Y el motivo de que hable de ellos hoy es el inicio de un nuevo curso en la plataforma de guiones y guionistas en el que vamos a ver diferentes programas gratuitos de guión. Como decía antes, hay varios softwares para la escritura de guiones, unos son gratuitos, otros de pago y otros freemium. Es decir, con una parte gratuita y otra parte de pago. Pues bien, en el curso vamos a analizar solo los programas que sean o totalmente gratuitos o que tengan una parte gratuita. Si en un futuro queréis que veamos también los programas de pago, me lo decís y bueno, y más adelante me monto un curso. Y comenzamos el curso viendo el Amazon Storywriter, un programa gratuito creado por Amazon que, además de servir para escribir guiones online, te permite enviar el resultado a los estudios de Amazon. Quién sabe si vuestro guión puede ser elegido. Los que queráis ver el tutorial solo tenéis que apuntaros a la plataforma por tan solo $10 al mes. Por ese precio, la verdad es que solo os podéis comprar 2 cajetillas de tabaco y aprender a escribir guiones os garantizo que es mucho más sano. Bueno, adelante con el podcast. El viaje de escribir guiones con máquinas de escribir a los programas actuales ha tenido diferentes etapas. Y la primera de ellas fueron los programas en MS2. MS2, sí, ese lenguaje que solamente les sonará a los más viejos, ¿no? Ese lenguaje de programación. Pero lo curioso es que hay una persona en la actualidad, una persona que tiene 72 años, que todavía sigue escribiendo sus guiones en un software que solo funciona con MS2 y que no tiene ni acceso a internet en la computadora donde lo hace. Me refiero a, que ha dicho eso de 72 años, se llama un poquito como, un viejecito y tal. Sí, bueno, es un viejecito y tal que tiene por nombre Eric Roth, que por si alguien no lo conoce, ganó un Oscar por Forrest Gump y ha escrito películas como El curioso caso de Benjamin Button, The Insider y Ali para Michael Mann o Burrich para Steven Spielberg. Y bueno, también ha escrito para televisión e incluso ha sido productor ejecutivo de House of Cards. Toma ya, ¿no? Aquí el viejecito. Bueno, pues él sigue escribiendo los guiones en un software de los años 80 que solo funciona en MS2. ¿Y para qué comento esto aquí? Pues para demostrar que lo importante no es la herramienta, sino cómo hagamos uso de ella. Además, lo gracioso de este programa es que no tiene internet, con lo cual no puede enviar los guiones por mail, ni tampoco ya tiene cómo poder bajarse el archivo, por lo que tiene que imprimirlo y entregarlo físicamente. O sea, si contratas al señor Eric Roth, ya sabes que él, las primeras versiones, te lo va a imprimir y te lo va a dar en papel, porque es un hombre, es un guionista de costumbres, ¿no? Pero ahí no queda todo. O sea, lo gracioso también es que este software con el que escribe el señor Roth tiene un límite de 40 páginas, ¿no? Pues se queda sin memoria y no puedes escribir más de 40 páginas. Y lo mejor de todo es que eso a Eric le gusta así, porque de esta forma escribe los 3 actos por separado. Y si el acto se extiende más de 40 páginas, algo no funciona. O sea, es curioso, realmente podría hacerlo en un programa actual y controlar las páginas, pero bueno, es un hombre de costumbres, el señor Eric Roth, y hay que respetarle. Ahora vamos a hablar un poquito de los procesadores de texto y os voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo la primera vez que usé un procesador de texto fue el WordPerfect a finales de los 80, que tenía un fondo azul, ¿no? Y que eran las letras amarillas, creo. Y bueno, yo tenía que hacer un trabajo para la universidad y un amigo que estudiaba matemáticas, él tenía un ordenador y me dejó usar el suyo. Yo creo, no sé si fue el primer ordenador así a este tipo procesador de texto que había visto, porque bueno, yo sí recuerdo el Spectrum y todos estos, pero esos eran como rollo videojuegos, ¿no? El caso es que él me dejó utilizar el suyo para escribir el trabajo de la facultad y yo todavía recuerdo ese momento. O sea, era alucinante. Podías borrar las palabras que no querías, ¿no? Escribías algo mal y ¡buah!, lo borrabas. Podías reescribir, podías mover los párrafos de un lado para otro con facilidad, ¿no? Este párrafo lo subo, lo bajo. Es difícil de explicar para los que habéis nacido en la era digital,
pero para mí, que yo hacía los trabajos del instituto con la máquina de escribir de mi padre, ¿no? Y lo borraba con Tipex, bueno, o sea, me pareció como mágico, ¿no? De hecho, acabé el trabajo y me busqué la vida para conseguir un ordenador, ¿no? Me imagino convencer a mi padre o no sé de dónde saqué la plata, pero vamos, como que me compré uno. Luego ya después llegó el Word de Windows, ¿no? Y fue ese el programa donde cuando empecé ya a escribir guiones profesionalmente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en Globo Media. Al principio íbamos escribiendo todo un poco de forma manual, ¿no? Es decir, bueno, le ibas dando al tabulador cuando querías darle márgenes o al personaje, pero después se empezó, ¿no? Un poco en la industria a hacerse plantillas, ¿no? El propio Word te dejaba hacerte plantillas en las que se formateaba el guión un poco directamente. Tú ibas definiendo macros que se llamaban macros, en los que con eso definías los elementos de guión para que, yo que sé, te pusiera cuando era un personaje o luego le dabas a enter y te pasaba diálogo. Era una especie de un poquito lo que hacen ahora los programas, pero de una forma un poquito más rudimentaria. Y claro, con esto empezabas ya a ganar tiempo en el proceso de escritura, ¿no? Y ya el siguiente paso fue la aparición de los programas específicos para hacer guiones. Yo el que más he utilizado en mi vida es el Cels, la verdad. Y ahora, bueno, lo que vamos a hacer va a ser ver cuáles son las características generales que tienen esos programas o que pueden tener. Cada programa tiene unas diferentes, pero bueno, yo voy a hablar en este podcast a nivel genérico todo lo que pueden llegar a tener estos programas. Luego, no sé, en los cursos, por ejemplo, gratuitos, los que estáis suscritos vais a poder ver qué tiene cada uno de ellos. De esto de los gratuitos, no los de pago, ¿no? Aunque bueno, hay algunos como que tienen parte gratuita y parte de pago y ahí os contaré un poquito qué hace de forma gratuita y qué hace si queréis suscribiros, ¿no? Y bueno, y he resumido estas 10 tipos de características, 10 tipos de herramientas, las he resumido en 10. Primera, el formato de escritura estándar. Lo primero, y eso sí que lo tienen todos los programas, es el formateo del guión según los estándares de la industria audiovisual. Bueno, ya hablé del formato estándar de guiones, de hecho hay un podcast que os dejo aquí el link por si acaso queréis verlo. Y bueno, ahí más o menos explico que, bueno, que hay que respetar una tipografía, unos márgenes y unos comandos para los diferentes elementos del guión. Hay algunos programas de estos que te formatean automáticamente el guión mientras vas escribiendo, te van reconociendo qué es cada uno y te lo van colocando, y otros que lo que tienen son opciones para pasar de unos comandos a otros con rapidez. Y bueno, todos los programas más o menos sí que tienen como pues ya sea unos iconos o un menú que se despliega con todos los elementos de tal forma que tú también puedes marcar una cosa u otra si quieres cambiar un elemento a otro de guión, ¿no? No es algo tan rápido como hacerlo directamente, pero bueno, si has hecho algo mal o estás cambiando algo, bueno, pues puedes hacerlo ahí directamente. Segundo punto, los diferentes formatos de guión. La segunda característica que tienen algunos programas es la opción de trabajar en diferentes formatos, no solo el cinematográfico o el audiovisual típico, sino que también se pueden escribir obras de teatro, obras de radio, ¿no? Y obras de cómics. Algunos programas de pago tienen incluidas más de 100 plantillas que especifican aún más los formatos encaminados como a ciertas cadenas, estudios o productoras de Hollywood, ¿no? Como esto es donde los guiones que van para Warner Bros. Tienen que ir escrito con este formato. Los guiones que van para tal, ¿no? Como fijaos la de especificaciones que puede haber. Y también hay otros que ofrecen formatos de guión técnico como para escribirlo a 2 columnas, ¿no? Que luego tú puedas hacer el desglose, por un lado donde va el tipo de plano y por el otro lado lo que sería el guión literario. El tercer punto, la escaleta. Esta sí que lo tienen casi todos. Que bueno, suele tener junto al guión una columna con la escaleta del proyecto. Es decir, con escaleta, por si acaso hay alguien que no sepa lo que es, también dejo aquí un link, las notas del programa, para que vayáis a un podcast entero donde lo cuento. Pero resumiendo, es el listado de los encabezados de cada escena que en estos programas están sincronizados con el guión. Es decir, que se generan automáticamente mientras vas haciendo el guión y después te sirven para moverte con él con rapidez. Tú vas escribiendo tu guión y lo que tú vas definiendo como encabezado, claro, como todos los elementos están predefinidos, bueno, pues eso ya directamente te lo lleva a escaleta y te está generando ahí lo que es el orden el índice de la escaleta, ¿no? Y claro, eso es muy útil porque tú, por ejemplo, estás en mitad de un guión, yo que sé, la página tal, y quieres ir a no sé qué punto, bueno, pues vas directamente a escaleta y te lleva directamente a esa escena, ¿no? Junto al encabezado de la escena suele ponerse algo del contenido de dicha escena, o incluso hay algunos que directamente te pillan la parte primera, o también puedes poner una sinopsis, si quieres, puedes definir tú una sinopsis, de tal forma que tú tengas claro qué es cada escena y qué hay. Al poner una mini sinopsis sería como una escaleta típica, ¿no? Donde no solamente te vale el encabezado, sino también resumes un poco qué es lo que tiene esa escena, ¿no?
Una cosa muy útil de la escaleta es que te da una visión global de todo el proyecto. Tú estás mirando ahí tu columna y ahí ves todo el proyecto. Además, algunos programas te dejan colorear las escenas y así vas viendo cómo están distribuidas por el guión, ¿no? Tú miras y ves toda tu escaleta, toda dividida por colores y puedes seguir un poquito las tramas. El cuarto punto son las tarjetas. El mapa de trabas colorido de la escaleta que os estaba contando antes puede estar sincronizado con las tarjetas. Las tarjetas o las index card lo que hacen es servir para organizar las escenas en una fase previa a la escritura del guión. También, como no, hay otro podcast sobre tarjetas que os linkeo por si queréis verlo, porque además es un podcast ya como antiguo, de hace medio año. Y también pueden colorearse las tarjetas que de hecho están sincronizadas, tú vas coloreando las tarjetas y eso te colorea la escaleta y lo puedes ver según estás escribiendo el guión. Y también, además del color, puedes escribir en ella la información de la escena o los personajes que queramos, o incluso algunos programas te dejan incluso insertar fotografías. Y luego estas fichas se colocan en una especie de tablero virtual donde es sencillo moverlas y cambiar así las escenas de orden. Claro, si tú esto te lo haces como una fase previa a la escritura del guión, sería la primera fase, escribir todas tus escenas, colocarte todos tus colores y esa escritura de escenas ya te dejaría predefinida la escaleta. Y luego a partir de la escaleta ya escribirías tu guión. Ese sería un poco el proceso. Si lo haces al revés, que primero vas escribiendo el guión y bueno, pues lo verías un poco, te valdría como para hacer análisis. Sería utilizarlo de forma como inversa, ¿no? Tú vas escribiendo tu guión y luego cada cierto tiempo te puedes ir a tu escaleta a ver los colores y con eso vas viendo un poquito tu mapa de tramas, cómo está distribuido. El quinto punto sería el trabajo colaborativo. Una de las grandes ventajas que aportan los software de guión que funcionan online es que los usuarios pueden compartir proyectos para trabajar en colaboración con otros guionistas. Es algo súper útil, ¿no? Yo estoy escribiendo algo con alguien que no está aquí en la habitación conmigo, que no estamos juntos y bueno, que podemos realmente estar escribiendo algo sin necesidad de estar los dos presentes. A algunos incluso te permiten trabajar a tiempo real en el mismo documento. Es decir, mientras un guionista está retocando una escena, otro escritor, a lo mejor a 10.000 kilómetros, retoca otra escena del mismo guión sin estorbarse. Y algunos de estos programas también te facilitan la comunicación entre colaboradores ofreciendo conectar entre sí un chat o vídeo que están incorporados directamente en el propio programa. O sea, imaginaros, tú estás escribiendo con alguien que está a 10.000 kilómetros y tienes ahí un video chat donde directamente estás hablando, escribiendo, comentando y es un poquito como si estuviera a tu lado. ¿Por qué? Pues porque le estás viendo la cara, estáis los dos comentando y encima estáis escribiendo uno de los dos lo que estáis comentando, ¿no? O sea, la verdad es que es súper útil. También se pueden compartir los guiones con lectores de confianza, ¿no? Si quieres pasárselo a alguien para, oye, mira, te envío este guión, míratelo y cuéntame. Y que ellos, bueno, pues ellos leen los borradores directamente desde el programa sin la posibilidad de modificarlos. Esto está muy bien. Si tú solamente quieres que alguien lo lea y no te lo toquetee, bueno, pues le pasas el permiso para que lo lean. Y hay un programa que, bueno, de hecho vamos a verlo en el curso, que incluso sirve para publicar tus guiones y que desconocidos los lean y puedan escribir con ellos, ¿no? Es súper curioso porque es una forma de escritura colaborativa muy graciosa porque si tú das permiso, la gente puede escribir en tus guiones. Tú empiezas a escribir algo, alguien escribe un poquito más, un poco tipo escritura automática. Y bueno, y si no le das permiso, lo pueden leer y te pueden hacer comentarios, se puede crear un foro, y también vale a la inversa. Si tú quieres, por ejemplo, estás empezando y quieres practicar a escribir guiones, bueno, pues te pones a buscar gente que haya compartido sus guiones y haya dado permiso para escribir, y bueno, pues te puedes poner a probar y escribes un poco, por aquí, por allá, lo comentas con él, no sé, la verdad es que es llevar el trabajo colaborativo como a otro nivel, ¿no? El sexto punto es la productividad. Los software de guión también incorporan herramientas que ayuden a mejorar la productividad de los guionistas. Productividad que en los últimos dos podcasts hablé mucho de ello, ¿no? Hay algunos programas que lo que hacen es controlar el tiempo trabajado y las páginas producidas y entonces tú puedes así llevar tu relación de, bueno, cuando hablamos en el curso en los podcasts de productividad, ¿no? Si tú te pones tu objetivo de, venga, tengo que hacer no sé cuántas páginas al día o no sé cuántas esferas, bueno, pues esto te lo va controlando, ¿vale? He trabajado tantas horas y he conseguido esto. Y puedes llevar un orden, ¿no? Un control de tu productividad. Hay otros también que te ofrecen un modo de pantalla completa, ¿no? Tú le das modo de pantalla completa y te quitan todas las distracciones de la pantalla, incluso no ves ni las divisiones de las páginas, solamente ves el texto, ¿no? Como si estuvieras en una máquina de escribir de las antiguas que os contaba yo, ¿no? La máquina de mi padre, que era una Olivetti. Otras herramientas útiles son las opciones de dictado y corrección ortográfica y gramatical.
y la posibilidad de guardar también las versiones preliminares del guión. Que claro, gracias a esta función se puede volver a versiones anteriores, puedes editar, puedes comentar o incluso ver quién hizo cada escritura, ¿no? De repente es como, aquí se ha retocado algo, venga, va, pues esto lo hizo mi coescritor o socio hace una semana. O sea, la verdad es que es algo como muy útil para manejar la productividad, ¿no? Séptimo punto, importar y exportar guiones en diferentes formatos. Cada programa de escritura de guión tiene una extensión diferente, por lo que es importante que se puedan importar o exportar los archivos en varios formatos. Hay algunas extensiones estándar, como los archivos de texto TXT o el texto enriquecido, ¿no? El RTF. También, por ejemplo, es muy útil poder exportar archivos a PDF para compartir con la gente o para su visionado o para imprimirlos, ¿no? Directamente. Y para la compatibilidad entre programas, algunos también ofrecen las extensiones FDX, que es la de Final Draft, Funtime, Scrivener, Adobe Story, Cells, o sea, que te vienen directamente que tú puedes importar con todo este tipo de extensiones, ¿no? Que a lo mejor haces un guión en un programa distinto y bueno, luego lo puedes cambiar de programa, pues puedes importarlo. Octavo punto, trabajo online con aplicaciones de escritorio y otros dispositivos. Mientras algunos programas solo funcionan en su versión online, solo puedes trabajar si estás conectado a internet, o sea, y se queda todo ahí almacenado y luego, bueno, pues sí, puedes sacar tu PDF, ¿no? Pero bueno, el programa, o sea, el archivo está allí. Otros te ofrecen aplicaciones de escritorio para Mac, para Windows, para Linux. Sí que es verdad que cada vez se tiende más a que todo esté en la nube, ¿no? Todo sea online. Y luego también los programas más versátiles también tienen versiones para teléfonos y para tabletas que permiten trabajar en movilidad y sincronizan los guiones con las versiones online o de escritorio. Gracias a estas aplicaciones, la escritura del guión no se limita al despacho, ¿no? A tú en tu casa escribiendo o en el despacho, y se puede escribir en cualquier sitio. Te vas ahí en el autobús y vas escribiendo tu guión, ¿no? Noveno punto. Realiza listas e informes. Los programas más complejos han añadido funcionalidades que exceden la labor del guionista y lo acercan a otros departamentos. Una de las más útiles son las listas e informes de producción. Este tipo de programas lo que hacen es realizar informes, por ejemplo, con todos los personajes, te sacan todos los personajes que salen, o con todas las localizaciones, o por ejemplo, venga, sácame todos los exteriores o todos los interiores. Y estos informes no solo son útiles para que hagan desgloses los miembros de producción. Este tipo de informes, con ellos los guionistas también podemos ver las veces que salen nuestros personajes y el equilibrio, por ejemplo, que tienen en nuestro guión. Es posible que mirando, por ejemplo, un informe te des cuenta que un personaje secundario sale lo mismo que un protagonista, ¿no? Y entonces tengas que replantearte tu historia, ¿no? De decir, ¿qué hago? Bueno, pues le doy más importancia al protagonista, cambio de protagonista, lo equilibrio más. O sea, como que de repente tener un control estadístico de tu guión también te puede ayudar. Claro, esto es algo que si se lo cuentas a Eric Roth, ¿no? Que está con su programita de MS2, te manda un poquito al carajo, ¿no? Como diciendo, déjame en paz escribir, que la verdad es que lo hace así maravillosamente y probablemente incluso ya tiene tal experiencia que realmente todas estas estadísticas y todo eso casi como que ya es algo que lo hace mentalmente, ¿no? No le hace falta controlarlo con un programa, ¿no? Pero bueno, sí que la verdad es que aunque sea como curiosidad, tener un control un poquito de las estadísticas de tu guión puede ser útil. Y décimo punto, interacción con programas de grabación y edición. Como explicaba antes, hay programas que conectan el guión con las otras fases de la realización de una obra audiovisual, como la grabación y la edición. Además de hacerte informes, te realizan órdenes de trabajo y planifican la grabación, diciendo qué escenas se graban y cuándo, ¿no? Tú te haces tu propio calendario donde, bueno, el señor de producción o el ayudante de dirección se hace su calendario donde te dice, mira, va, esta escena o esta parte de la escena que está en esta parte del guión, lo vamos a grabar tal día, a tal hora y a partir de ahí ya te hace la orden de producción. Y claro, lo alucinante de todo esto es que está sincronizado con el guión. Es decir, que si modificas algo del guión, pues se modifica en todos los lados. Si de repente, esto funciona mucho, por ejemplo, con las series, que están siempre reescribiendo hasta el último momento. Bueno, pues si tú cambias algo del guión, bueno, pues eso te va a cambiar algo directamente que el propio ayudante de dirección y la gente de producción, ese cambio lo van a poder sacar en tiempo real y van a poder organizar toda la grabación. La verdad es que es súper útil.
Y estos programas también te pueden conectar el guión con la edición de la obra, con el montaje, siendo mucha ayuda para los montadores, ¿no? Que no solamente le dan ahí el guión en papel, sino que tienen un control directo, ¿no? Lo importante es que cuando trabajas en una serie televisiva los tiempos se reducen muchísimo, ¿no? Y tener conectadas todas las fases de tu producción ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Como veremos en el curso de programas gratuitos de escritura de guión, cada programa tiene unas características diferentes. Lo importante es que al final tú decidas el programa que mejor se adapte a tus necesidades. Hay que conocerlos todos, descubrir todas las herramientas que te ofrece cada uno y tú eliges uno para escribir y para adelante. Luego ya cualquiera que uses va a tener lo básico, que es un poco el formato estándar, y luego también como hay muchas de estas herramientas que dicen, ¡buah! Que uno dirá que es súper útil porque yo quiero que me controle el espacio, lo que hago cada uno tal, y hay otros que dicen, mira, me da igual. Me da igual que esté conectado con producción porque yo solamente estoy haciendo el guión, con lo cual me da igual eso. Eso ya, si luego vendo mi guión, pues la persona que vaya a producirlo, bueno, pues ya vemos si lo conectamos o no. Pero ahora solamente estoy en una fase primaria donde estoy escribiendo mi guión de corto y déjame ya de todo lo demás, ¿no? O incluso al revés. Estoy haciendo un guión de corto y yo lo voy a dirigir y producir, con lo cual quiero que esté todo cuanto más coordinado mejor. Ya veremos que hay algunos programas que te permiten a lo mejor versiones de prueba durante un mes, que tú, o suscribirte durante un mes o 2 meses, que tú dices, venga, va, me hago primero la versión del guión y luego me suscribo 2 meses al programa y con esto ya tengo conectado todo y hago la grabación. Bueno, pues hay muchas versiones, ¿no? Y cada uno tiene que encontrar la que más le sirve a lo que él esté haciendo en cada momento, ¿no? Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de lo que son los programas de escritura de guión y las prestaciones que nos dan. Y si os ha gustado, bueno, pues ya sabéis que, como digo siempre, os agradecería una valoración en iTunes, ¿no? Una reseñita, unas 5 estrellas, un algo, ¿no? Dame algo. O un me gusta en iVoox. Y nada, recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!